Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70mm en esta oportunidad para regresar a la sección de Ustedes Eligen 3, hablando de la película Cómo entrenar a tu dragón 2, estrenada en el año 2014. Esta película fue requerida en el comentario de Paco Williams, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en su totalidad. Y antes de hablar de la película per se, les extiendo la invitación de que vayan a ver mi directo hablando de las nominaciones a los Globos de Oro 2024. Fue un directo que casi duró 2 horas y realmente me encantó realizarlo. Está disponible en el canal para que vayan y lo escuchen con toda la calma del mundo. Habiendo dicho eso, el primer punto positivo que quiero destacar de Cómo entrenar a tu dragón 2 es el lore de la historia. Porque todo el lore que envuelve a los personajes, a los dragones, a las aldeas, es genuinamente impresionante. Denota un trabajo de detalle exquisito, pero también es increíblemente interesante. Es un lore que te atrapa, es un lore del cual uno quiere saber más. Y dentro de este mismo ámbito, la película es increíblemente atrapante desde el minuto 1, precisamente por este lore que se comienza a explorar desde los primeros 5 minutos de narración. Entonces conocemos nuevas costumbres, nuevos personajes, nuevos juegos incluso, que dotan a todo este universo de un nivel de detalle espectacular. De hecho, dicho sea de paso, hay un par de secuencias que precisamente se engolosinan un poco mostrando las costumbres de los personajes, a pesar de que la primera parte ya lo hacía, y creo que todo eso es fascinante, porque denota un trabajo tan solidificado, tan coherente, que resulta realmente un placer verlo en pantalla grande. El segundo punto que quiero destacar es que la historia continúa profundizando a sus personajes. Esto conecta por supuesto con el punto anterior, porque la historia no solo sigue el lore de la primera parte y lo extiende, sino que además profundiza en la psicología de sus personajes. Profundiza en Chimuelo como dragón y profundiza en Hippo como el protagonista joven. De esta forma, nosotros como espectadores sentimos que vamos creciendo con los personajes. Esto es algo que yo mencioné en el video anterior y aquí lo refuerzo. Yo vi esta película con 15 años y la primera con 10. Y siento una progresión tanto en mi vida como en la vida de los protagonistas, principalmente Hippo, quien vendría a ser el protagonista principal. La historia lo profundiza, lo desarrolla, tiene otra personalidad y otras características propias de la adolescencia, del paso del tiempo, y eso me parece genuinamente impresionante. Hay un par de elementos aquí que tal vez son un poco cuestionables dentro de las dinámicas de los personajes, que es algo que ya vamos a comentar en un par de minutos, pero igualmente yo celebro que una producción como esta, que además es una secuela, logre mantener una consistencia en su historia, en sus personajes, que no deje a los personajes solos, que no deje las dinámicas solas y finalmente logre profundizar más en lo que estamos viendo en pantalla. El tercer punto que quiero destacar puede sonar un poquitito predecible, pero igualmente lo quiero realizar. La banda sonora de la película es espectacular. ¿Por qué? Porque regresa John Powell. Esto lo mencioné en el video pasado y aquí lo vuelvo a mencionar. John Powell es uno de mis compositores favoritos y en Cómo entrenar a tu dragón logra una de las bandas sonoras más preciosas y épicas de toda la animación. Es increíble cómo la música y la banda sonora apoyan las imágenes. ¿Cómo es posible que ciertas secuencias logren una intensidad visceral simplemente con la música? Ya hace de este punto uno a destacar. Tal vez si uno se pone un poco mezquino podría decir de que la banda sonora realmente está repitiendo varios beats de la anterior película, entonces no hay tanta profundización en la propia música. Sin embargo, como ya dije, eso es ser mezquino. Y yo no quiero ser mezquino en este video porque esta película la disfruto demasiado y creo que no tiene nada de malo el repetir algunos beats en una secuela. La música, la banda sonora de John Powell continúa cumpliendo y es definitivamente uno de los pilares más potentes de toda esta secuela. Y por último, pero no menos importante, la historia tiene momentos genuinamente conmovedores. No vamos a entrar en spoilers, por supuesto, por si alguno de ustedes no ha visto esta secuela y está interesado en la historia.
pero bien es cierto que la película logra algunos momentos genuinamente emocionantes, momentos que te ponen la piel de gallina, que te emocionan, que te conmueven, que no te dejan ni parpadear por lo que está ocurriendo en pantalla. Y todos esos momentos son la culminación perfecta entre todos estos elementos que ya he mencionado, entre el lore que tiene la historia, entre la profundización de sus personajes, entre la banda sonora maravillosa que acompaña las imágenes y entre la animación tan sobresaliente que posee. Porque sí, no he destacado la animación como un punto aparte, pero creo que es bastante obvio que DreamWorks fue evolucionando con el paso de los años y esta secuela tiene una animación realmente espectacular. Entonces todo esto cohesiona para crear situaciones memorables, conmovedoras y emocionantes hasta la médula. Hay una escena en particular en donde un personaje se reencuentra con otro, en donde hay un breve suspenso sobre qué es lo que puede decir, que a mí en lo personal me rompe cada vez que veo esta película. Ese momento incluso se convirtió en una especie de meme, pero es un meme tan bello, tan tierno, que genuinamente golpea mi corazón cada vez que vuelvo a verlo. Sin embargo, tenemos que entrar a un par de puntos cuestionables que encontré en esta secuela que lamentablemente hirieron un poco mi experiencia al momento de verla. En primer lugar, la historia se estanca por completo en el segundo acto. En otras palabras, la historia en un principio se narra con buen ritmo. Es visceral, incluso tiene suspenso sobre ciertas situaciones, pero una vez que llega una revelación cerca del segundo acto, todo se pausa, todo se estanca para que esa revelación pueda tener algún tipo de desarrollo, mientras lo demás simplemente queda en el aire, y todo ese suspenso que se había creado se rompe al final del día. Por ende, la propia narración se siente un poco extraña porque la película te quiere vender la idea de un peligro inminente que se acerca a los personajes, pero justo cuando llega esa revelación del segundo acto, ese peligro inminente como que se detiene, entonces ya no es un peligro tan violento como te lo hicieron pensar al principio y queda en general bastante extraño. Obviamente, entiendo de que la revelación del segundo acto es un peso importante para los personajes, entiendo que la historia necesita desarrollar esa revelación, pero igualmente creo que no termina cohesionando bien con el peligro inminente que la propia historia había propuesto. En ese caso hubiese preferido que el peligro se propusiera después de la revelación y no antes. Y por último, pero no menos importante, la historia igualmente reitera ciertas dinámicas de la antecesora. Es decir, en otras palabras, vemos en esta película situaciones y dinámicas entre personajes que se parecen bastante a cosas que ya vimos en la anterior. Y la anterior película ya había solucionado estas dinámicas o ya las había desenvuelto de formas bastante satisfactorias. Entonces, volver a tener dinámicas tan parecidas, en mi opinión, fue algo bastante insatisfactorio. Por poner un ejemplo, sin entrar en mucho spoiler, en la primera película, el padre del protagonista quería que él fuera un cazador de dragones, además de un vikingo bastante aguerrido, y el protagonista claramente no era eso, ni a nivel psicológico ni a nivel físico, y finalmente terminó conectando con los dragones desde otro punto de vista. En esta segunda parte pasa algo parecido porque el padre quiere que el protagonista sea el jefe de la tribu y él no se siente digno de eso, ni siquiera quiere serlo, quiere aventurarse, quiere descubrir nuevos lugares. Entonces la dinámica del padre y el hijo que quieren cosas distintas se reitera violentamente en esta secuela. Entonces, con esto la película no se arruina, quiero dejar eso bastante en claro, pero igualmente yo como espectador esperaba algo que pujara los límites de la historia hacia adelante y no hacia atrás. Es decir, no quiero ver secuelas que me recuerden a dinámicas que ya vi en películas anteriores de la misma saga. Sobre todo cuando hablamos de personajes que son tan importantes como el padre y el hijo de esta historia. Entonces, no es un punto negativo grave, pero definitivamente se podría haber arreglado para que no se sintiera tan predecible. Así que, en conclusión, aunque la historia pierda el foco en su segundo acto, Cómo entrenar a tu dragón 2 es una emocionante aventura vikinga que, a la par de presentar a nuevos e interesantes personajes, continúa explorando el lore de su vasto y apasionante mundo.
Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película. ¿Les gusta, no les gusta? ¿Creen que es mejor que la antecesora? ¿O es simplemente una secuela que funciona y no mucho más? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido.